La Torre de Trajano, o más correctamente la Columna de Trajano, se encuentra en la plaza del mismo nombre en Roma, Italia. Este foro es uno de los complejos más grandiosos de la antigua Roma, ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la Vía del Corso. La columna está justo en el centro del foro y es uno de los monumentos más emblemáticos de la antigua Roma. La columna de Trajano fue construida en el 113 después de Cristo para conmemorar la victoria del emperador Trajano sobre los dacios y está decorada con relieves que narran la historia de esa campaña militar. Aunque se le llama torre en ocasiones, en realidad es una columna de mármol que mide unos 30 metros de altura, ubicada en un espacio que también alberga los mercados de Trajano, un complejo de edificios que funcionaba como un centro comercial en la antigua Roma. Hoy en día, la columna sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos e históricos de Roma. La columna de Trajano tiene aproximadamente 30 metros de altura, con una base de 3,7 metros, y está construida completamente de mármol blanco. En su base, la columna está adornada con un pedestal rectangular sobre el que se erige la columna propiamente dicha. Originalmente, la cima de la columna estaba coronada por una estatua de Trajano en una actitud triunfal, pero en el siglo XVI fue reemplazada por una estatua de San Pedro. La característica más fascinante de la columna de Trajano es su relieve continuo, que recorre todo su eje y muestra en detalle las escenas de la guerra contra los dacios. El relieve no está dividido por paneles o segmentos, en cambio, las escenas fluyen de manera continua a lo largo de la columna, dando la impresión de una narrativa en espiral. Esta técnica permite a los observadores seguir la historia de la guerra desde el principio hasta el final. El relieve está compuesto por un total de 155 escenas que representan desde la preparación de las tropas romanas hasta las batallas, asedios y la rendición de los dacios. Los detalles incluyen la vida cotidiana de los soldados, las estrategias militares de las legiones romanas y los sacrificios y victorias de Trajano. La columna ofrece una visión muy rica sobre las tácticas y el equipamiento militar de la época, así como sobre los rituales y costumbres de las batallas. Aunque no es una característica arquitectónica o estructural, uno de los aspectos interesantes de la columna es su función como un documento visual. Los relieves de la columna no solo servían para conmemorar la victoria de Trajano, sino que también se pensaron como una especie de historia ilustrada de las guerras dacias, accesible incluso a aquellos que no sabían leer. La columna de Trajano se ha convertido en uno de los monumentos más representativos del arte romano y un ejemplo sobresaliente de escultura narrativa. No solo celebra la victoria de Trajano, sino también el poder del Imperio Romano, su capacidad de expansión y la organización militar superior que tenía en esa época. El hecho de que la columna esté tan detalladamente esculpida también muestra el nivel de perfección técnica alcanzado por los romanos en la escultura. En términos de legado, la columna ha influido en la creación de otros monumentos similares a lo largo de la historia. Por ejemplo, la columna de Marco Aurelio, construida en el siglo II después de Cristo, está inspirada en el diseño de la columna de Trajano. Incluso en épocas posteriores, esta forma de narrar historias a través del relieve sería replicada en muchas otras culturas. A lo largo de los siglos, la columna de Trajano ha sufrido algunos daños, principalmente debido a la contaminación y al paso del tiempo. Sin embargo, se ha sometido a varias restauraciones. El mármol blanco original ha perdido algo de su brillo debido a la exposición a los elementos, pero los relieves siguen siendo una maravilla visual. La columna se encuentra en la plaza del mismo nombre, en el centro histórico de Roma, cerca de otros importantes monumentos romanos como el Coliseo y el Foro Romano. Este foro de la Plaza Trajano fue construido por Trajano para ser un centro de comercio y cultura y la columna ocupa un lugar prominente en la plaza. Hoy en día, la columna de Trajano es un importante atractivo turístico y se conserva como un patrimonio cultural de la humanidad. En el Foro de Trajano también se encuentran los mercados de Trajano, un complejo de edificios que servían como un centro comercial en la antigua Roma, lo que hace que la zona sea aún más rica en historia. La columna de Trajano es una de las mejores representaciones de la escultura romana. A través de ella, los romanos lograron algo único, una narración visual completa y detallada de una campaña militar. Su influencia puede verse en el arte occidental durante siglos y su estilo se tomaría como modelo para muchos otros monumentos y relieves conmemorativos. Además, la columna sirvió como inspiración para posteriores columnas conmemorativas en otras partes del mundo.
La columna de Trajano no es solo un monumento a una victoria militar, sino una obra maestra de la escultura romana que continúa cautivando a los visitantes por su detallado relato visual de la guerra dacia. Su importancia radica tanto en su valor histórico como en su impacto artístico, consolidándose como uno de los principales emblemas de la Roma imperial. Hoy en día, sigue siendo un punto de referencia vital para comprender la grandeza del Imperio romano y su legado perdurable.